en el local, ¿verdad? Por causa de eso, hay un hermano ahí que parece que se contagió y otros hermanos que tenían contacto con él, entonces por precaución, ¿verdad? Hoy no están aquí. Entonces vamos a estar orando por ellos, amén. Acuérdese en sus oraciones de orar por esos hermanos, que el Señor venga a darles salud, que ellos puedan salir rápido de esa situación. Amén, y podamos estar nuevamente juntos todos aquí en alegría. ¿Saben? Muchas veces cuando vienen esas situaciones, cuando vienen ese tiempo así a veces que nosotros pasamos, realmente necesitamos la oración de los hermanos, amén. Que los hermanos estén orando todos los unos por los otros. Amén. Entonces vamos a orar por ellos. Después al final del culto vamos a estar orando por esos hermanos, amén. Y usted en su casa, cuando tenga su tiempo de oración, acuérdese de orar por esos hermanos que tal vez están pasando por alguna enfermedad, por alguna aflicción, por alguna situación, amén. Bien, quería compartir con ustedes la palabra de hoy. El audio sale bien ahí, ¿verdad, Maxi? Amén. Quería compartir con ustedes hoy una palabra que se llama aprópiese o apodérese, ¿verdad? De su nueva identidad. Entonces esa es la palabra de hoy. Nosotros tenemos que apropiarnos de la nueva identidad que tenemos en Jesús. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo, por la palabra, que el Señor abra nuestro corazón, que realmente Él pueda traer revelación en esta noche. Amén. Señor Jesús, nosotros te pedimos que en esta noche tu palabra, Señor, ella pueda encontrar corazones, Señor, que sean una tierra fértil, Señor, donde ella caiga, esa semilla, Señor, sea depositada, sea una tierra donde traiga, Señor, realmente frutos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esa palabra venga a prosperar en nuestras vidas, Señor, entendiendo quiénes somos, Señor, en ti, quiénes somos ahora, Señor, en ti, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú nos has hecho nuevos, Señor, nueva criatura, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a compartir entonces la palabra. Abra su corazón, sus oídos, preste atención. Amén, aquello que el Señor va a hablar en esta noche. Amén. Todos cuando llegamos a los caminos, cuando un día aceptamos a Jesús, hoy era un culto evangelístico, tanto de la casa aquí, pero el Señor puede realmente hablar a través del video que va a ser publicado después en YouTube. El Señor puede realmente hablar a corazones. Amén. Entonces, un desafío para los hermanos es invite a alguien para participar los domingos, todos los domingos, pero los cultos evangelísticos que van a ser el último domingo del mes, ¿verdad? Nosotros habíamos hablado sobre eso. El último domingo del mes va a ser un culto evangelístico, amén. Y esta palabra que va a ser predicada en las células, aplique también eso para la célula. Invite nuevas personas para estar participando el miércoles de la célula, amén. Para que personas puedan ser tocadas, puedan ser alcanzadas por la palabra, amén, por el evangelio. ¿Saben? Es impresionante lo que la palabra del Señor puede hacer en la vida de aquellos que aún no conocen a Jesús. Amén, en la vida de aquellos que realmente necesitan algo del Señor. Amén. ¿Saben? La palabra dice en la Biblia que las promesas del Señor, ellas son eternas. Amén, ellas permanecen. Entonces muchas veces nosotros que estamos experimentando promesas del Señor en nuestras vidas, hay personas que necesitan también que esas promesas los alcancen, amén, que esa palabra los alcance. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham en un cierto momento, dice, en tu simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Bendeciré tu simiente y la semilla de tu simiente. O sea que cuando nosotros realmente entendemos que el Señor nos llamó para que nosotros seamos bendecidos, pero también otros, amén, otros serán bendecidos a través de nuestras vidas, amén. Entonces, ¿por qué hoy la palabra es apropiándonos realmente o apropiarse de la posición que nosotros tenemos ahora, de lo que nosotros somos, amén, a partir de ahora, de la identidad que el Señor nos dio? ¿Por qué? Porque el Señor nos cambió, amén, el Señor nos transformó, amén. Maxi, necesito que des un poquito más de agudo, lo siento está muy grave el micrófono, la voz no está muy bien y el micrófono no ayuda tampoco, estamos medio complicados con el audio ahí. Entonces realmente nosotros entendemos, hermanos, que el Señor, Él quiere hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, amén. Entonces, muchas veces cuando nosotros llegamos a los caminos y nos convertimos, nosotros veníamos de una manera de ser, teníamos una forma de vivir, solo que el Señor comienza a cambiar, el Señor comienza a transformar.
Solo que a veces nosotros nos miramos y decimos, pero tantas cosas hay en mí que todavía yo no cambié, que aún yo no consigo ser transformado. Solo que hay una realidad, hay hechos, que son cosas que nosotros muchas veces vemos, pero hay una verdad que es la palabra, amén. Y la palabra dice que nosotros fuimos transformados, amén, fuimos cambiados. Dice la Biblia que en el Salmo 91, dice así, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Larga vida el Señor nos prometió y salvación. ¿Saben qué dice la palabra allí en Lucas 28 al 30? Que cuando José y María ellos fueron a presentar a Jesús en el templo, José dijo unas palabras, dice así, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Solo que si nosotros miramos en hebreo, en el original, significa mis ojos vieron a Yeshua, lo que Maxi estaba hoy adorando, Yeshua. Yeshua significa salvación. Amén. Entonces cuando José estaba presentando a Jesús, él estaba presentando la salvación. Él estaba entendiendo que realmente aquel era el que venía para hacer nuestra salvación. Y Jesús vino para transformar, amén. Vino para cambiar. Y saben, cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, nada en nuestra vida permanece igual. Nada permanece de la misma manera. Saben, ayer nosotros estábamos escuchando con Joana sobre la historia de Esteban y Pablo. Y es tan impresionante, hermano, lo que sucedió con estos dos hombres. La historia que ellos tienen. ¿Por qué? Porque el final de la vida de uno prácticamente generó que al poco tiempo fuera el inicio de la vida de otro en los caminos del Señor. ¿Saben? Dice la palabra que cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿no? Cuando él fue apedreado por causa de él predicar el evangelio, de él hablar la palabra, quien estaba consintiendo la muerte de Esteban era el propio Pablo. Solo que nosotros miramos después que ese propio Pablo, Dios se encontró con él, dice, camino a Damasco, y él tuvo un cambio tan rotundo que la vida de él nunca más fue la misma, nunca más fue igual. Solo que si nosotros miramos quién era Pablo, nosotros hoy hablamos del apóstol Pablo, de aquel hombre que predicó, que ganó millares de almas, ¿verdad? Lo hablamos de uno de los mayores apóstoles de la Biblia. Solo que cuando nosotros miramos la historia de este hombre, él era un asesino de cristianos. Él mataba a cristianos. Él iba por todos lados, él tenía cartas que le daban, donde él tenía el poder de agarrar a los cristianos y matar. Él tenía ese poder. Solo que cuando miramos la transformación que Dios hizo en la vida de él, realmente vemos que Pablo, la identidad de Pablo fue cambiada por causa del evangelio. La identidad de Pablo fue totalmente transformada. Aquel hombre que nosotros decíamos era un asesino, pasó a ser alguien que trajo vida a millares. ¿Saben? Millares fueron ganados por Pablo. Pablo salió a predicar por todos lados. Amén. ¿Sabe por qué? Porque algo sucedió en la vida de este hombre. Algo impresionante, amén. Algo realmente que nos impresiona. Y hoy si usted mira su vida, tal vez usted diga, yo no fui Pablo. Yo no maté a nadie. Yo no hice ese tipo de cosas. Pero un día el Señor transformó. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenía una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia que si nosotros decimos, vamos a contar nuestra historia antes de conocer a Jesús. Cada uno tiene. Aún aquel que nació en un hogar cristiano, en algún momento él dice, no, yo tengo una historia también que contar. Algo el Señor cambió en mí, amén. Entonces si nosotros pudiéramos realmente ver las personas como Dios ve, podríamos ver hombres que a veces son de lo peor, siendo transformados. Pablo fue cambiado. Amén. ¿Saben? Hoy yo leí una historia de un pastor en México, que él tiene una historia impresionante. Él era un sicario, él era un asesino a sueldo. Prácticamente más de 160 veces estuvo preso, lo agarraron, más de 160 veces fue procesado. Solo que en la última vez que él fue detenido y que él estuvo preso por un buen tiempo, él se convirtió al evangelio. Y aquel hombre que había pasado años en una vida de delincuencia, ¿saben? Él cuenta la historia que la casa de él dejó eso como prácticamente algo histórico, así la casa de él, muchos lugares tienen las balas, porque muchas veces lo intentaron matar, muchas veces intentaron también eliminarlo a él por causa de lo que él hacía.
Entonces nosotros vemos que la historia de este hombre fue cambiada. ¿Por qué? Porque un día le encontró a Jesús. Y la identidad de aquel hombre, tal vez las personas podían decir, no, ese es un asesino, ese hombre es un ladrón, ese hombre es tal cosa, solo que un día le encontró a Jesús y la historia de él fue cambiada por completo. Hoy él tiene allí una iglesia, ¿verdad?, en México, que es, por cierto, le fue muy difícil que las personas fueran. ¿Por qué? Porque así como Pablo, cuando dice la Biblia que, recuerdan cuando Dios mandó a Ananías que fuera a hablar con Pablo, él no se animaba. Él tenía miedo, ¿por qué? Porque aquel hombre era un asesino de cristiano, ¿cómo voy a ir? Solo que a este hombre le pasó lo mismo que a Pablo, porque cuando él comenzó a abrir un local para tener una iglesia, allí las personas no iban. Decían, ese sicario, ese mataba. Nadie se animaba a entrar. Solo que cuando las personas comenzaron a ver la transformación que Dios había hecho en la vida de él, se comenzaron a acercar. Hoy él le predica a drogadictos, le predica a delincuentes, personas que están en el tema de también como él, en robos, en toda esa situación, a jóvenes. Y él les habla y le predica el evangelio y Dios lo ha usado de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor puede transformar, amén. El Señor puede cambiar. ¿Saben? Muchas veces nosotros miramos las personas y nosotros decimos y rotulamos personas. Muchas veces nosotros miramos y decimos, ese es tal cosa, ese es tal otra. Y tenemos esa costumbre como seres humanos. Solo que cuando Dios mira, si nosotros pudiéramos ver cómo Dios ve, hermanos, nosotros nos vamos a sorprender de ver lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede cambiar nuestra identidad. Él cambió su identidad. Amén. ¿Recuerdan la palabra de Peniel cuando predicamos la palabra de Peniel? Que comenzamos, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Verdad? Jacob tenía un nombre. No, Jacob era mentiroso. Él realmente era una persona que siempre estaba intentando hacer un mal. Así era Jacob, solo que cuando Dios le cambió a Israel, príncipe. Dios le cambió el nombre, ¿por qué? Porque Dios es el único capaz de cambiar nuestra identidad, amén, de cambiar nuestras vidas. Solo que cuando nosotros miramos aquí, y estos van a ser unos puntos que vamos a hablar, hay hechos y hay verdad. Cuando nosotros miramos la vida de una persona y decimos, ese es un ladrón, porque conocemos, sabemos quién es esa persona, eso es un hecho. Usted ve, cuando usted va al médico y el médico le dice, vamos a hacer una resonancia, vamos a hacer ahí unos estudios, vamos a hacer unos exámenes. Y va el médico y lo llama y le dice, mirá, tenés tal cosa. Usted dice, no, eso no existe, eso es toda una mentira. Hermano, el médico le está diciendo que algo pasa, existe, algo está pasando, hay una enfermedad, hay un problema, hay algo está sucediendo, es un hecho, es real. No podemos decir, no, taparnos, decir, no, eso es toda una mentira. No, hay algo que está sucediendo, hay algo que pasa, solo que los hechos ante la verdad, ellos realmente desaparecen. ¿Por qué? Porque el Señor es el único capaz de cambiar aquellos que son hechos y realmente mostrarnos lo que Él puede hacer. Amén. Entonces cuando nosotros miramos a este hombre decíamos, es un ladrón, Dios estaba mirando como alguien que iba a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Saben? Cuando las personas miraban y decían, ese es un asesino, Dios estaba mirando y estaba diciendo, este va a ser alguien que va a predicar el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que aprender muchas veces, hermanos, a ver cómo Dios está viendo. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede cambiar nuestra realidad. Amén. Dios es el único que puede cambiar nuestra identidad. Y así fue que sucedió. Entonces muchas veces nosotros miramos y vemos personas y hacemos juicio de valor. Solo que realmente el Señor es quien puede hacernos nuevas criaturas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque antes que usted se convirtiera, antes que usted llegara a los caminos, y tal vez yo si le preguntara a cada uno cuántos años hace que llegaste a los caminos, uno va a decir 20, 30, 5, 2, quién sabe cuántos años hace, ¿verdad? Solo que el día que nosotros llegamos, hubo algo que tuvo que suceder antes. Y fue que Jesús tuvo que morir por nosotros. Y ese es el gran cambio, amén. Ese es el trueque que sucedió en el Calvario, que Jesús murió por nuestra causa, amén. ¿Saben? Nosotros teníamos, antes de llegar aquí, teníamos una naturaleza pecaminosa. Antes de usted llegar aquí a conocer la palabra del Señor, su naturaleza era pecaminosa. Y nosotros a veces decimos con los niños, no, mirá, ahí surgió la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque los niños a veces tienen esa tendencia de mentir, pelear, hacer cosas que realmente dice, ahí está la naturaleza pecaminosa en ese mozo ahí, ¿verdad? Pero nosotros vemos eso en los niños, solo que nosotros, antes de conocer a Jesús, estaba en nosotros también esa naturaleza. Solo que a partir del día que usted aceptó a Jesús y realmente usted nació de nuevo,
algo sucedió dentro, en su interior, amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice la palabra que Él llevó nuestros pecados en Él y la justicia de Jesús fue aplicada a nosotros, amén. Entonces mire lo que dice 2 Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde que todo es hecho nuevo, hermanos? ¿Dónde? En nuestro espíritu. Todo fue hecho nuevo en nuestro espíritu, amén. Nuestra carne aún continúa presente en nosotros, ¿sabe? Usted tiene que seguir viviendo, ¿verdad? Usted tiene carne, tiene un cuerpo. Nosotros tenemos un espíritu y tenemos un alma, amén. Eso es madurez. Nuestra alma está siendo ¿qué? Transformada. Estamos siendo cambiados, ¿verdad? Estamos siendo transformados a diario. Solo que muchas veces ahí que surgen las preguntas, bueno, pero ¿será que realmente Dios transformó? ¿Será que Dios realmente cambió a esa persona? Hermanos, todos estamos siendo transformados a diario. Todos estamos siendo cambiados, amén. Solo que dice la palabra que en nuestro espíritu todo fue hecho nuevo. Amén. Entonces cuando usted empieza a andar por su espíritu realmente, usted empieza a ver que el Señor ha cambiado, el Señor está transformando, el Señor está realmente haciendo de nosotros una nueva criatura ya somos, pero el Señor nos está haciendo realmente ser a la estatura de Cristo, como dice la palabra, amén. Entonces nosotros estamos siendo cambiados día a día y es todo mediante la fe, amén. Es todo mediante la fe, creyendo que el Señor ya transformó nuestras vidas, amén. Y esa realmente es apropiarnos de nuestra identidad. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando usted falla, cuando se equivoca y viene la palabra en el enemigo, ¿no? En su mente le dice, ¿será que realmente sos una nueva criatura? ¿Será que realmente cambiaste? ¿Será que realmente Dios hizo algo nuevo en tu corazón? ¿Será que realmente vos ahora sos una nueva persona o seguís actuando de la misma manera? Hermanos, muchas veces nosotros fallamos, muchas veces nosotros nos equivocamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie es libre de decir, yo ahora nunca más voy a pecar, nunca más me voy a equivocar. No podemos decir, si dijéramos eso ya estamos haciendo algo, estamos mintiendo, ¿verdad? Si dijéramos nunca más voy a errar, ya estás errando, porque todos nosotros podemos fallar en algún momento de nuestra vida, amén. Solo que dice la Biblia que nosotros fuimos hechos nueva criatura. ¿Sabe por qué? Porque las circunstancias no nos definen, amén. Las circunstancias que usted pueda vivir hoy no define quién usted es, no nos definen. Nosotros podemos fallar, errar, a veces nosotros podemos desanimarnos, podemos tener esas circunstancias que son transitorias por momentos, amén. Pero esas circunstancias no van a definir quiénes somos. ¿Por qué? Porque usted fue hecha nueva criatura en Jesús, amén. Entonces necesitamos creer en que la palabra es la verdad, amén. Y eso es parte de nosotros adueñarnos de esa nueva identidad, amén. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros nos enseñaron que primero teníamos que posicionarnos en algo para nosotros realmente poder decir que somos algo. Entonces usted le dice, no, vos para ser justo, primero tenés que vivir una vida de esta manera. Hermano, usted ya fue hecho justo. Vivir de esa manera es una consecuencia de usted entender su posición. Amén. Saben, lamentablemente muchas veces nosotros vivimos una vida entera intentando ser algo, pero el Señor ya nos hizo. Amén. El Señor ya nos hizo justo a través de Jesús. El Señor ya nos justificó a través de la muerte de Jesús. Entonces la posición ya la tenemos. Usted ya tiene la posición de justo. Ahora comience ¿a qué? A vivir como justo. Amén. No adelante yo decir yo soy justo, pero no aplico esa posición que tengo. No aplico eso que yo soy. Amén. Saben, muchas veces nosotros pensamos y que tenemos que hacer cosas, pero a veces nosotros intentando hacer cosas nos cansamos. Vivimos una vida totalmente cansado. El Señor ya nos llamó de justo a través de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer o ser? ¿Qué tengo que, cómo es? ¿Hago o soy? Primero somos. Amén. Usted ya es justo. Ahora usted tiene que comenzar a vivir en esa posición. ¿Saben? Hay una historia de la reina Isabel. Dicen que cuando ella era joven, debe ser muchos años, ¿no? Cuando era joven, dice que ella era muy juguetona, le gustaba hacer muchos chistes. Siempre estaba de esa manera así, jugando con las personas. Solo que
en el medio de la realeza, ella era princesa aún, no era reina. En el medio de la realeza, la actitud de ella no fue vista como algo bueno para una princesa. Entonces llegó un día una persona y le dijo, princesa Isabel, un día usted va a ser reina. Y el día que usted sea reina, su posición va a cambiar. Solo que usted ya es una princesa, ya es parte de la realeza. Ese comportamiento que usted tiene no condice con la posición que usted tiene. El comportamiento, cómo usted actúa con las personas, no condice con la posición que usted tiene como princesa. Y saben que aquello cambió algo dentro de ella, al punto que ella comenzó a actuar diferente. Ella comenzó a actuar diferente. ¿Saben por qué? Porque ella entendió que su comportamiento no era de acuerdo a la posición que ella tenía. Solo que ella no cambió el comportamiento para obtener la posición, no. Ella ya era una princesa. Solo que su comportamiento no estaba de acuerdo a la posición que ella tenía. Entonces a veces nosotros pensamos, ¿pero cómo? Yo para ser justo tengo que hacer un montón de cosas. Hermano, usted es justo. Amén, usted fue justificado por Jesús. Cambie las actitudes porque usted ya fue justificado. Amén, nosotros ya fuimos justificados por el Señor. Esa es la verdad, amén. Entonces, ¿cuándo ella decidió cambiar su comportamiento? ¿Ella se convirtió en princesa? No. No se convirtió en princesa cuando ella dijo, ahora yo voy a cambiar, ahora voy a ser diferente. No, no fue ahí. Ella, ¿sabe? Ella ya era princesa. Ella cuando entendió quién era, ella cambió su forma de ser. Entonces cuando usted entienda quién usted es en Jesús, cuando usted comience a apropiarse de su identidad, usted va a decir, yo no necesito pecar más, yo no necesito seguir haciendo de esta manera, yo necesito seguir viviendo así. ¿Por qué? Porque fui justificado por Jesús, amén. Mi naturaleza es otra, mi naturaleza es santa. Saben, a veces es difícil hacer entender eso a los jóvenes, a los adolescentes, ¿verdad? De que su naturaleza ya cambió. Ellos no son iguales, ellos no son lo mismo que eran antes, ahora son justificados, amén. Pero cuando ellos entiendan quiénes son, ahí su comportamiento va a comenzar a cambiar, amén. ¿Por qué? Porque el diablo quiere mantenernos en el intentar. No, vos tenés que tratar de ser, tenés que tratar de ser. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted permanece en esa posición, nunca va a llegar a ser, amén. ¿Por qué? Porque todos nuestros esfuerzos por cambiar son en vanos. Ahora el Señor es el que realmente transforma y cambia, amén. Esa es la verdad de la palabra, amén. Entonces esa es la verdad que nosotros tenemos que creer, tomar para nosotros, amén. ¿Saben? Y yo puse ahí como subtítulo los indicativos e imperativos de Dios. ¿Saben? Muchas veces nosotros miramos la Biblia y hay muchos mandamientos, ¿verdad? Hay mandamientos en la palabra. Solo que a veces si nosotros ponemos como mandamiento, tal vez no sería la palabra más apropiada, sino que serían tipo imperativos del Señor, amén. Y hay indicadores, hay otros indicativos, sería la palabra. ¿Qué son los imperativos? ¿Se acuerda cuando usted iba a la escuela y las maestras venían y le daban una orden? No se puede hacer tal cosa, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Esos son imperativos, nos están realmente diciendo que nosotros no podemos hacer algo. Solo que los indicativos ellos actúan de manera diferente. ¿Por qué? Porque un indicativo, él nos dice quiénes nosotros somos, lo que tenemos, ¿verdad? Lo que podemos hacer es un imperativo, lo que somos es un indicativo. Amén. Entonces cuando nosotros miramos realmente el Antiguo Testamento, las personas vivían por imperativos. ¿Por qué? Porque ellos intentaban hacer algo cumpliendo la ley, pero ellos veían que no podían. Ellos intentaban obedecer la ley para ser bendecidos. Intentaban hacer cosas debajo de la ley para que realmente Dios lo pudiera bendecir. Pero ellos conseguían. No. ¿Por qué? Porque la obediencia de ellos no era suficiente. Ahora cuando miramos la gracia, nosotros vemos que en la gracia el Señor ya hizo todo a través de la cruz. Él nos dio la salvación a través de la obra de la cruz. Él nos dio todas las bendiciones a través de la obra de la cruz. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer, ¿verdad? Tenemos que creer en que el Señor ya hizo todo, amén. Usted tiene que creer que el Señor lo santificó. Ahora no, usted tiene que hacer algo para ser santo. El Señor ya lo santificó. Ahora usted simplemente agradezca, ore, busque al Señor, busque intimidad con el Señor, amén. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio todas las cosas. El Señor ya hizo a través de la obra de la cruz. Eso es lo que nosotros somos hoy, amén. Pero a veces nosotros quedamos en ese intentar.
Primero hago y después soy. Primero hago y después soy. Esa es una mentalidad que realmente nosotros no podemos tener en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos muchas veces dejar de hacer cosas si el Señor no cambia, si el Señor no transforma nuestras vidas. Amén. Entonces no es simplemente decirle a un hermano, no, ahora te convertiste, ahora no podés pecar más. Es un imperativo, eso es ley. Yo le digo a un hermano, ahora vos te convertiste, ahora no podés pecar más. Pero tal vez la persona aún dentro de ella no tiene la realidad del Evangelio, de la palabra. Ahora, no, una persona que llegó al Evangelio, y a veces nosotros ese asunto es medio ahí, llegó al Evangelio, conoció la palabra, y tal vez aquella persona fumaba. Hay personas que tal vez lo dejaron en el momento, pero hay personas que tal vez tuvieron una lucha para dejarlo, fue un proceso para dejarlo. Ahora usted le dice, llegaste al camino del Señor, ahora no fumes más. No lo hagas más. Y no estoy incitando a nadie a hacerlo, ¿verdad? No fumes más. El Señor es que cambia. El Señor es que convence. Amén. El Señor es que trae la realidad para que una persona pueda realmente ser transformada. Y eso le estoy dando un ejemplo bien drástico, ¿verdad? Bien así, que choca bastante. Pero cuántas cosas hay que los hermanos llegan a los caminos y a veces tienen dificultad en dejar de hacer. ¿Por qué? Porque el Señor es que va a ir cambiando. Amén. Solo que cuando la persona realmente entienda que Jesús murió por ella y ella no necesita hacer más esas cosas, es ahí que va a comenzar un cambio en su interior. Amén. Solo que cuando nosotros le decimos a una persona, no hagas, a veces la persona no entiende. Ahora cuando la persona entiende que Jesús murió por causa de ella, mire lo que dice Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas personas, hermano, hay que a veces llevan años para vencer una debilidad con el pecado? ¿Cuántas personas años dentro de la iglesia y a veces les cuesta vencer el pecado? Muchos viven esa situación. Usted dice, pero tantos años dentro de la iglesia aún no consiguió vencer. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque aún no entendió que el esfuerzo por abandonar algo genera cansancio. Ahora, cuando usted entiende que Jesús lo hizo por nosotros, es ahí que nosotros podemos descansar en Él. Amén. ¿Sabe? Entonces nosotros tenemos que aprender que en Jesús nosotros ya vencimos todo eso. Amén. En Jesús vencimos todas las cosas que a veces nos dificulta vencer. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a hacer lo que Él ya dice en su palabra. No intente ser algo que usted aún no ha conseguido. ¿Por qué? Porque cuando usted se esfuerza, se cansa. Ahora, cuando usted entiende que el Señor lo hizo por usted, cuando usted pueda descansar en Él, ahí usted realmente va a comenzar a ver que todo está cambiando dentro suyo. Amén. ¿Sabe por qué nosotros fuimos llamados a amar? ¿Por qué el Señor nos llamó para que nosotros amáramos a otro? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. Porque Él nos amó. Él lo amó primero. Ahora usted dice, no, yo lo amé al Señor primero. No, usted no lo amó al Señor primero. El Señor lo amó primero a usted. Por eso nosotros estamos aquí hoy. ¿Por qué? Porque el amor del Señor nos alcanzó. Entonces cuando nosotros entendemos que el amor del Señor nos alcanzó, es ahí que nosotros podemos amar a otros. Amén. Es ahí que nosotros podemos realmente mostrar el amor del Señor. Pero cuando entendimos que Él nos ama, ¿usted hizo algo primero para que el Señor lo amara? No hizo nada. Por el contrario, usted ni siquiera existía. Ni siquiera existíamos nosotros cuando el Señor nos amó primero, ¿verdad? Entonces necesitamos primero experimentar, amén, experimentar. Y después también hay otro asunto, hermanos, que son los sentimientos y sensaciones. ¿Qué son los sentimientos y sensaciones? Es a veces lo que nosotros pensamos que realmente somos y ahí nosotros nos damos cuenta, pero será. Entonces es ahí que nosotros tenemos que aprender a descansar en la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo le va a decir, tú no sos santo, tú no sos amado, no estás amando como el Señor mandó amar, no estás haciendo las cosas como el Señor mandó hacer. ¿Cuántos deseos impuros a veces tenés? ¿Cuántas veces cosas que realmente Dios aborrece? ¿Cuántas cosas a veces intentás que el Señor no le agradan? ¿Verdad? Muchas veces pueden venir ese tipo de preguntas que el diablo nos hace. Pero ¿qué nosotros necesitamos hacer en ese momento? Realmente entender quiénes nosotros somos. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos de sentimientos.
no vivimos aquello que nosotros podemos sentir, vivimos por medio de la verdad de la palabra. Amén. Saben, hechos nunca van a ser mayores que la verdad que el Señor nos dice en la palabra. Amén. Saben, aquello que le gusta andar en bote. Hay algunos pescadores aquí en nuestro medio, ¿verdad? Que capaz que le gusta andar en bote a veces, Cuando usted anda en un barco, usted tiene una sensación que cuando usted llega a tierra firme, y estuve buscando, leyendo sobre eso, porque yo no sé andar mucho en barco, ¿verdad? Y en bote menos. No, en bote ni me inviten a andar en bote, bueno, le digo negativo desde antes de subirme. Dicen que se genera una sensación después de muchas horas en un barco, que cuando la persona llega a tierra firme, aún la sensación parece que está aún en el mar o en el agua. La sensación de llegar y estar en tierra firme. Solo que a veces esos son sentimientos, es una sensación, pero no es una verdad. No es la verdad, ¿por qué? Porque estamos en tierra firme, pero aún la sensación es que nosotros estamos en el mar o estamos en el agua. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas, ellos se dejan definir por sensaciones, se dejan definir por sentimientos. No, hoy yo estoy contento, estoy alegre, estoy feliz, hoy voy al culto. Y el día que estoy triste, hermanos, ¿qué hago? Me quedo, no vamos. ¿Qué hago el día que estoy triste? No voy a la célula, hoy pasé un día pésimo. Si nosotros viviéramos por sensaciones, ¿verdad? Podría llegar un domingo, no tuviera nadie en el culto. Porque hoy todos pasamos mal, hoy todos tuvimos un día pésimo. Ahora el día que todos estamos felices, ahí sí no, hermano, nosotros no vivimos por sentimiento, no vivimos por sensaciones, ¿verdad? Yo no vivo por el sentimiento de alegría. ¿Por qué? Porque hay días que uno puede tener problemas, dificultades, y hay días que nosotros pasamos mal son hechos, ¿verdad? Hay días que no pasamos bien. O usted tiene todos los días para usted son excelentes. Hay días que usted tiene dificultades. Hace un tiempo atrás en mi trabajo tuve una pérdida monetaria grande. Se me ocurrió perder dinero ahí, no sé a quién le dejé de más, ahí en algún almacén, algún beneficiado, ¿verdad? Y le dejé bastante dinero de más. Y ese día no fue nada agradable. ¿Por qué? Porque tuve que pagar lo que había perdido. Y no espero al mes para cobrar, no, tenés que pagar. Y tuve que sacar dinero que podía tener para mi familia, para gastos, para otra cosa. Y ese día usted piensa que yo estaba, qué bueno, perdí dinero hoy. Hoy fue un día excelente. No, salí bastante amargado, ¿no? Pensando, ¿a quién le dejé? No me acordaba, no me pude acordar nunca. Pero hay días que nosotros tenemos dificultades, solo que esos días no pueden definir quiénes nosotros somos. Amén. Eso no puede definir por qué, porque si no nosotros somos realmente como, dice la palabra, como un barco que es llevado de un lado hacia otro, ¿verdad? Somos llevados de un lado a otro. Hay personas que viven por emociones, hay personas que viven por sentimientos, solo que dice la Biblia que en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Amén. Entonces su vida anterior, cómo usted vivía antes, quedó atrás. Ahora usted tiene una nueva vida en Jesús, amén. Entonces mis sentimientos, mis acciones no me pueden definir. ¿Saben? Yo tuve que tomar una decisión ese día que tuve esa pérdida de dinero. ¿Sabe por qué? Porque era un día que nosotros teníamos oración aquí. Yo salí de allá con la cabeza pensando, mal, pero en el camino hacia acá yo tuve que tomar una decisión de llegar aquí y realmente que eso que había pasado no definiera cómo iba a ser la oración ese día aquí. Y si los hermanos, aquellos que han venido a las oraciones los viernes, saben que estamos teniendo oraciones realmente poderosas los viernes aquí. Unción impresionante en este lugar. ¿Por qué? Porque mi acción no me define, mi sentimiento, lo que yo pueda sentir en ese momento, angustia, rabia, enojo, todo lo que usted pueda sentir un día, no va a definir quién usted es. Amén. Entonces cuando usted realmente entiende eso, usted pasa a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los sentimientos, el sentimiento de enojo, nunca lo va a definir. Amén. Nunca nos van a definir porque somos nuevas criaturas en Jesús. Somos justicia de Dios en Cristo. Amén. Entonces cuando usted sienta ira, sienta enojo, recuerde quién usted es en Jesús. Amén. Cuando usted se siente un día amargado, entristecido, recuerde quién usted es en Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante nunca más vamos a ser las mismas personas, porque el Señor nos llamó a ser nuevas criaturas. Amén. Entonces apropíese, tome pose. Amén. Tome realmente, pose no sería la palabra correcta, ¿verdad? Pero realmente
Apropíese de la identidad que el Señor le dio. Amén. Usted es nueva criatura. Amén. Sus sentimientos no los dominan más. Saben, hay personas que a veces se dejan llevar por realmente ese sentimiento de alegría o tristeza, hermano. Eso es tan pésimo. Realmente hay personas que a veces cuando están tristes, los demás, todo el mundo se entera, ¿verdad? Ya vio esas personas que cuando llegan alegres, usted sabe que está súper alegre. Pero el día que él está triste, usted sabe que está súper triste porque realmente las personas son del rostro muestra. Esas personas dejan que la apariencia los defina. Solo que hay personas que usted va a ver que usted ni se entera si está pasando por un problema, una dificultad. Ni se entera. ¿Por qué? Porque no deja que su rostro lo defina, no deja que las emociones definan cómo están. Y saben, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir así. ¿Por qué? Porque hay momentos que vamos a andar con dificultades, hay momentos que vamos a andar alegres, hay momentos que vamos a andar realmente, las cosas nos salen bien y andamos felices, pero el día que le sale mal, ¿cómo usted anda? ¿Verdad? No quiero decir que, no, hoy me salió todo mal, pero ando re sonriente. Pero no ande triste tampoco, ¿verdad? Tenemos que aprender a vivir como el Señor nos llamó, amén. Como el Señor nos llamó a vivir una nueva identidad en Él, amén. Colóquese en pie. La hora pasa tan rápido, es impresionante cómo vuela la hora, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? Hay hechos y hay verdades. Los hechos nunca van a superar la verdad de la palabra, amén. La verdad que está escrita en la palabra. Entonces, si usted realmente este miércoles, cuando nosotros tengamos célula o alguien que usted se encuentre pasando por alguna situación, háblele de la verdad y háblele de los hechos. Y háblele que hay una verdad que es mucho mayor, amén. Usted tal vez se pueda encontrar con personas que están pasando por tristeza. Háblele la verdad que el Señor nos llamó para vivir en alegría. Tal vez hay alguna persona que usted encuentre que está pasando por una enfermedad. Háblele de que hay una verdad mayor, que es que Jesús sana. Amén. Jesús liberta. Jesús aún continúa haciendo milagros. Amén. Entonces quería incentivar que este miércoles los hermanos inviten personas para hablarles de la palabra del Señor. Amén. Invite personas para que sean impactados. Invite personas para que sean tocados. Saben, hay personas necesitando escuchar. Saben, yo me pongo a pensar cuando leía la historia de este hombre, este pastor mexicano. Yo me ponía a pensar cuántas personas están ahí, cerca de nosotros, necesitando escuchar una palabra. Amén. Y muchas veces están más cerca de lo que imaginamos. Entonces, cuando usted sepa de personas que necesitan, háblele del Señor. Amén. Hable esa palabra que puede traer cambio. Este pastor fue cambiado. Él encontró a Jesús en la cárcel. Había alguien en la cárcel que estaba llevando el mensaje, o alguien fue y le llevó el mensaje, el evangelio, y la vida de él nunca más fue igual. Pablo, él fue camino a Damasco, Jesús lo encontró, ¿no? Y la vida de él nunca más fue igual. Y si nosotros recordamos Pablo, y cuando leemos las epístolas y cuando leemos las cosas que Pablo hizo, ¿verdad? Los viajes que él hizo, donde él fue, todo por causa del evangelio, decimos: algo sucedió en un hombre que encuentra con Jesús. Algo sucede en una mujer que se encuentra con Jesús. Entonces nunca pierda la oportunidad de hablarle a alguien acerca de este Dios que realmente transforma, amén. De este Dios que realmente cambia. ¿Por qué? Porque el Señor es capaz de transformar hechos, de cambiar los hechos y mostrar la verdad del evangelio, amén. Entonces cierra sus ojos y en el nombre de Jesús vamos a estar orando ahora. Y que el Señor pueda colocar en su corazón personas a las cuales en este tiempo Él quiere alcanzar, personas que están cerca de nosotros. ¿Saben? Nosotros nos movemos en lugares donde hay personas que necesitan de Jesús. A veces usted piensa que personas parece que no necesitan nada, pero ellos necesitan escuchar el evangelio. Ellos necesitan escuchar una palabra que realmente traiga restauración. Una palabra que realmente traiga vida en el corazón, amén. Entonces cuando usted comience ahora a orar por esas personas, aquellas personas que usted está orando por salvación,
comienza a orar para que el Señor toque el corazón de esas personas, que el Señor cree circunstancias, que el Señor traiga realmente circunstancias que usted pueda acercarse. Saben, hay veces que las personas pasando por momentos buenos o pasando por tiempos de abundancia, de prosperidad, las personas parece que no necesitan del Señor. Pero hay veces, hay momentos cuando las personas pasan por una crisis, están pasando por una enfermedad, es ahí que las personas realmente entienden la necesidad de buscar de Jesús. Entonces este momento, hermano, saque unos minutos para orar por esas personas, que el Señor realmente traiga una necesidad en el corazón de esas vidas, de una transformación, de un cambio. Comience a orar, comience a hablar con el Señor. Maxi va a subir la música un poco más. Y en ese momento usted comienza a orar por esas personas. Tal vez hoy no vinieron personas que no conocían a Jesús, pero esta semana será una oportunidad para usted hablarle a alguien al respecto de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, de un Dios que hace milagros, de un Dios que trae realmente vida a aquellos que están pasando por una enfermedad. El Señor, un Dios que realmente sana, que hace milagros, un Dios que restaura familias, un Dios que restaura economías, un Dios que prospera, que trae abundancia. Ese es nuestro Dios. ¿Saben? Cuando Pablo se encontró con Él, nunca más Pablo fue el mismo. Pablo nunca más vivió de la misma manera. Y hay personas que están ahí esperando que usted les lleve el encuentro con Jesús. Hay personas que están esperando que usted sea ese puente que una realmente la vida de esas personas con Jesús. Que podamos realmente ser esos canales para que muchos realmente encuentren la salvación. Lleve esa palabra para muchos. Lleve realmente el mensaje que transforma, que cambia, que hace maravillas en la vida de las personas. Si nosotros miramos, hay tantos hombres y mujeres que fueron cambiados, transformados, porque alguien les predicó el Evangelio. ¿Cuántos fueron alcanzados porque hubieron personas que insistieron? Saben, hay muchos que están hoy en los caminos porque hubo alguien que le insistió por mucho tiempo. Hoy vemos personas que realmente un día aceptaron a Jesús porque hubo alguien que estuvo ahí persistiendo, perseverando. Porque el mensaje del Señor puede transformar. El mensaje del Señor es la última esperanza para muchos. Aún aquellos que no saben, aún aquellos que no creen, el Señor es la última esperanza para ellos. Hay personas que a veces muestran una coraza de que todo está bien, hermanos, pero aún en su intimidad ellos saben que necesitan de Jesús. Ellos saben que necesitan del Señor y que nosotros seamos esos canales en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Saben? Se me venía la historia ahora de un pandillero. Y muchos deben conocer la historia, ¿verdad? De Nicky Cruz. Él fue un pandillero, ¿verdad? Y había un pastor que durante mucho tiempo le predicó. Y es impresionante que muchas veces él aborreció a este pastor y muchas veces lo amenazó y muchas veces, si usted hay un libro, hay una película y hay un libro sobre la historia de él. Solo que un día él realmente entendió que él necesitaba de Jesús. Él un día entendió. ¿Saben? Muchas veces nosotros no conocemos la historia y tal vez nosotros decimos, Nicky Cruz, quién sabe de dónde. Pero tal vez hay muchos Nicky en su barrio, en su familia. Hay muchas personas que hoy están rechazando el Evangelio, pero que en realidad ellos necesitan. Y saben, así como yo le decía a este pastor mexicano, hermanos, usted nunca sabe qué va a ser la próxima persona que usted gane para Jesús. Nunca sabe, hermano. Tal vez nosotros miramos hoy y usted ve, quién sabe cómo usted ve a las personas, pero el Señor ve una historia completamente transformada. Amén. El Señor ve una nueva historia. Entonces un día nosotros fuimos alcanzados por el Señor y tal vez las personas decían muchas cosas de nosotros. Las personas nos miraban y decían, no, este es un caso perdido.
pero el Señor nos alcanzó. Amén. Y nosotros estamos aquí hoy y hay muchos que tal vez sean casos perdidos que el Señor quiere alcanzar a través de su vida. Amén. A través de usted el Señor quiere traer aquí muchos casos perdidos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor va a levantar. El Señor va a hacer de esos hombres, esas mujeres, grandes pastores, grandes pastoras. Amén. Entonces que nosotros realmente podamos entender que usted cuando mira a una persona es un hecho, que esa persona tal vez es un desastre. Pero hay una verdad y es que el Señor puede transformar la vida de esa persona. Amén. Que el Señor los bendiga, tengan una semana extraordinaria. Amén.